SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Isabel Villar. Una cumbre histórica, así ha resumido el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, la cumbre de la OTAN, que ha terminado hoy en Madrid con un mensaje a Rusia definida ya como amenaza. Los aliados aseguran que están preparados ante cualquier escenario. Creo que estaremos todos de acuerdo en que esta ha sido una cumbre de la OTAN histórica. Antes de que empezara la guerra, le dije a Putin que si invadía Ucrania, no solo habría una OTAN más fuerte, sino más unida. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Así hablaba Biden, quien además ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de $800 millones. También el anfitrión, también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sale eufórico de la cumbre. Asegura que con ella España ha demostrado su compromiso internacional. La cumbre de Madrid ha puesto de relieve la importancia de la OTAN para nuestra paz, para nuestra seguridad. Hemos adoptado decisiones transformadoras, trascendentales para España en un año tan importante en el que estamos celebrando el 40 aniversario de nuestro ingreso en la OTAN. Ha sido una gran oportunidad de proyectar la imagen de un país moderno, solvente, comprometido con la paz y con la seguridad internacional. Ahora mismo ampliamos lo que ha dado de sí esta última jornada de la cumbre de la OTAN y estaremos también en Sevilla con la confirmación del último asesinato de violencia machista en España. 100 puñaladas le dio su pareja a una mujer de 50 años cuyo cadáver encontró ayer la policía en Dos Hermanas, en Sevilla. Todo apunta a que él, el hombre, se suicidó después con una sobredosis de pastillas. La mujer le había denunciado en el 2011, estuvo en el sistema Biogen para víctimas de violencia de género algo menos de un año hasta que a él le absolvieron y ella quedó sin protección. Y además acabamos de saber que una chica de 19 años está ahora mismo grave, ingresada en el hospital del 12 de octubre en Madrid. La ha apuñalado su pareja, un chaval de 20 años. Radio Madrid, Alfonso Gea, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. A media tarde el presunto agresor, un varón de 20 años, estaba esperando a la víctima, su pareja de 19, en uno de los parques de la localidad madrileña de Parla. De forma sorpresiva se ha abalanzado sobre la chica, apuñalándola repetidamente hasta dejarla en parada cardiorrespiratoria. Los técnicos del SUMA han logrado revertir esa parada. Inés Méndez es la jefa de guardia de las emergencias de la Comunidad de Madrid. Hemos atendido en vía pública a una mujer de 19 años que presentaba múltiples heridas por arma blanca. Se le ha estabilizado y se le ha trasladado muy grave al hospital 12 de octubre en helicóptero. Tras la agresión, el joven ha emprendido la huida a la carrera, perseguido por un grupo de ciudadanos que le querían detener. En una calle cercana, ante la muchedumbre que se le acercaba, al igual que varios agentes de la Policía Nacional, ha comenzado a apuñalarse a sí mismo en el abdomen y en los brazos. Al final era desarmado por los agentes, atendido por las emergencias y trasladado al hospital Puerta de Hierro en estado menos grave bajo custodia policial. Por cierto, no había ningún tipo de denuncia previa. El tiempo, Jordi Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. A la espera del ascenso de temperaturas que a partir del fin de semana se empezará a notar ya en todo el país, mañana solo van a subir ligeramente respecto a las de hoy, calor muy parecido, mínimas también más altas en un día que será soleado, se irán las nubes del Cantábrico. Esta noche algunos chubascos en los Pirineos y zonas próximas, también estas nubes acabarán desapareciendo. Y atención al viento, sopla fuerte en estos momentos, sobre todo en el estrecho, provincias como Málaga y Cádiz, de Terral, noroeste, pero a partir de mañana va a soplar más fuerte de dirección opuesta, es decir, va a llegar de levante. Es precisamente el viento lo que está complicando los trabajos de extinción de un incendio que se ha declarado esta tarde en Cádiz, en Jimena de la Frontera. Más de 100 efectivos y 9 medios aéreos luchan contra las llamas. Radio Algeciras, Cándido Romaguera, última hora. Después de 5 horas de trabajo en el paraje Canuto Largo de Jimena de la Frontera, el fuego sigue sin ser controlado. Sobre el terreno, un centenar de efectivos del Infoca tratan de elaborar líneas de defensa para evitar la evolución del fuego, mientras una decena de medios aéreos permanecen en la zona a la espera de que caiga la noche para retirarse y dejar todo el trabajo a los más de 95 bomberos y agentes forestales que tratan de controlar las llamas. Una vez más, el principal enemigo de los equipos de extinción está siendo el fuerte viento. El fuego se originó pasadas las 3:30 de la tarde por causas desconocidas en una zona de Matorral y Montebajo, donde el calor es intenso en esta jornada en la que han subido las temperaturas en la zona superando los 30 grados. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Nadal está jugando en segunda ronda del torneo de Wimbledon ante el lituano Berankis. El partido se acaba de suspender por la lluvia cuando marchaba arriba
2-1 para Rafa y 3-0 en el cuarto set. Ya veremos si se puede reanudar hoy o se aplaza para mañana. Hoy también jugó Paula Badosa, que se ha metido en tercera ronda, y Roberto Bautista se retiró por COVID. Y en fútbol, el nombre del día, Ernesto Valverde, ha sido presentado como nuevo entrenador del Athletic de Bilbao para la próxima temporada. Empieza, hora 25. Desgranando lo que ha dado de sí esta cumbre de la OTAN que ha terminado hoy en Madrid, una cumbre de la que ha salido una nueva política de defensa aliada. Los socios declaran a Rusia como amenaza y después de que Putin avisara anoche de que responderá de forma simétrica si hay un refuerzo militar de la OTAN en Suecia y Finlandia, después de esas palabras de Putin, ha dicho el secretario general de la Alianza que están preparados para cualquier eventualidad. Griselda Pastor, buenas tardes. Madrid ha sido sí el mejor escenario para una cumbre histórica, ha dicho Stoltenberg, que después de alabar a la organización y al Museo del Prado, ha vuelto a lo que queda, una movilización militar sin precedentes dentro de las fronteras aliadas desde la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de un enemigo al que se advierte que lo de Ucrania podría ser un juego ante cualquier intento de afectar al territorio de la Alianza Atlántica. To remove any room for miscalculation, misunderstanding. No hay espacio para el error, ha dicho Stoltenberg, afirmando que un enfrentamiento directo sería nefasto, enorme, de consecuencias mucho más graves al sufrimiento que está dándose en estos momentos en Ucrania, asegurando que Putin debe saber que hay el consenso para responderle si se atreviera a traspasar las fronteras aliadas, conscientes de que en esta nueva estrategia ataque o amenaza es cualquier cosa, desde la llegada masiva de inmigrantes hasta el corte del gas. Una advertencia grave que China debería entender como un mensaje, porque tras esta cumbre la OTAN parece decidida a convertirse en un nuevo gendarme internacional. Aparte de Stoltenberg, han ido desfilando por la sala de prensa de IFEMA, en el corazón de esta cumbre, los distintos mandatarios invitados y han detallado lo que van a aportar, qué compromisos adquieren ellos para reforzar la OTAN. Pablo Morán. Casi todo lo que se ha hablado en esta cumbre está condensado en esta frase de Joe Biden. No sabe lo que pasará, pero dice que la guerra no terminará con una victoria de Rusia. Es una de las razones por las que la OTAN ha hecho un llamamiento para rearmarse y ahora los aliados tienen que arrimar el hombro. Boris Johnson ha prometido llegar al 2,5% del gasto en defensa a finales de esta década y algunos al 3%. Olaf Scholz se felicita de que la OTAN haya reaccionado. Todos para uno y uno para todos, dice el canciller, y aporta 15.000 soldados y 60 aviones al flanco este. Macron de momento se ofrece, él, como mediador, para hablar con Putin y, si hace falta, con China. Porque desde esta cumbre China es para la OTAN un desafío sistémico, pero dice Macron que no están contra Pekín, aunque recela de su alianza con Rusia. Y el último en comparecer en IFEMA fue Erdogan, que dejó un aviso a Suecia y Finlandia. Volverá a bloquear su acceso si no cumplen con las extradiciones y el resto de compromisos. Pedro Sánchez sale de la cumbre con el compromiso de que para el año 2029 España destine un 2% del Producto Interior Bruto a gastos de defensa. Ahora mismo apenas superamos el 1%, así que ese compromiso implica doblar el presupuesto en ese periodo. Afirma Sánchez que llevará el asunto al Congreso y pide para sacarlo adelante un acuerdo de país. Esto a izquierda y a derecha. A la izquierda en concreto lo que le pide es una reflexión, poniendo como ejemplo a Suecia y Finlandia. Si ellos han abandonado su neutralidad, ¿cómo no hacerlo el resto?, viene a decir el presidente. Inma Carretero. El presidente defiende que el resultado de la cumbre de Madrid refuerza su posición sobre el aumento del gasto en defensa dentro de la coalición y ante sus socios de investidura. Por la invasión unilateral e ilegal de Putin hacia Ucrania ha hecho que implique un cambio tectónico en el orden internacional y eso tiene que hacernos a todos reflexionar. Sánchez no ha dado detalles sobre cómo llegar al 2% en 8 años, aunque sí que pretende un gran acuerdo político en el Congreso. Esta propuesta que haga las Cortes Generales sea un acuerdo de país para defender y garantizar lo que se ha puesto en cuestión
y en riesgo por la guerra de Putin en Ucrania, y es la seguridad de Europa y también garantizar y reforzar la seguridad de España. La intención del presidente es que el último presupuesto de la legislatura ya refleje una subida del gasto en defensa y además quiere llevar pronto al Consejo de Ministros la ampliación de la capacidad militar de Rota. Podemos rechaza este proyecto, pero Sánchez ha dicho que confía en su apoyo. Pero la líder de Podemos y ministra, Ione Belarra, ya ha sido meridiana a la hora de rechazar ese aumento del gasto militar. Yo creo que eso se tendría que traducir en un acuerdo presupuestario y hasta ahora los números aquí en el Congreso han sido tozudos. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Nosotros hemos pensado siempre y lo seguimos pensando que España necesita mucho más una renta garantizada que más inversión en tanques o en armas. Y por si había alguna duda, esta misma tarde se ha visibilizado esa diferencia entre socios de coalición en el Congreso. Se votaba una moción del PP que, entre otras cosas, pedía ese aumento del gasto en defensa del 2%. Ha salido adelante porque el PSOE ha votado que sí, pero Unidas Podemos se ha opuesto. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. Una iniciativa sin consecuencias legislativas que solo sirve para posicionarse políticamente y que el PP había promovido para precisamente evidenciar esas diferencias entre los miembros de la coalición. Los socios han votado diferente en todos los puntos. Uno de ellos, el que defendía la necesidad de incrementar hasta el 2% la inversión en defensa. Ha sido aprobado con el sí de PSOE, PP y Ciudadanos y el no de Unidas Podemos y otros aliados parlamentarios como Esquerra o Bildu. El texto recogía también otros aspectos que han sido tratados durante la Cumbre de Madrid, como el hecho de que el nuevo concepto estratégico contemple también la protección de Ceuta y Melilla por parte de la OTAN o el refuerzo de la presencia española en los esquemas de seguridad. En ninguno de esos epígrafes PSOE y Unidas Podemos han votado juntos, tampoco a la hora de desear el éxito de la reunión que se ha clausurado hoy. Los socialistas han aparecido alineados a los grupos de la derecha y los morados junto a los independentistas vascos y catalanes. Lo que ha pasado esta tarde en el Congreso deja las claras también que el Partido Popular estaría dispuesto a apoyar ese incremento del gasto militar, también el pacto con Estados Unidos para aumentar el número de barcos de guerra en Rota. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de hecho ya ha llamado al PP para pedirle su apoyo a los acuerdos que salen de la cumbre por la que Feijóo ha felicitado al Gobierno. Quiero felicitar al Gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización de esta cumbre. Aunque aprieta al Gobierno por esa dimisión que hemos visto esta tarde entre socios, dice Feijóo que está dispuesto a apoyar los acuerdos, pero exige coherencia al Gobierno. El Partido Popular siempre estará en las políticas de Estado, que se basen en la coherencia y en la lealtad. Y la primera coherencia es que el Gobierno sea coherente y nos traslade una propuesta concreta. Parece ser que el Gobierno necesita al Partido Popular. Puede contar el Gobierno con nosotros para practicar una política de Estado. ¿Y una derivada más de la cumbre? En el concepto estratégico, en la hoja de ruta de la alianza, queda negro sobre blanco que la OTAN preservará la integridad territorial de todos los aliados, un matiz respecto a la redacción anterior con el que el Gobierno ya dijo ayer sentirse satisfecho por lo que tiene que ver con dar protección a Ceuta y Melilla en caso de una agresión. El presidente Sánchez se ha referido hoy al asunto, dice que el debate es más artificial que real, pero reconoce que el concepto estratégico deja bien claro, se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN. Ceuta y Melilla son España, así lo hemos entendido siempre desde el Gobierno de España y creo que es un debate más artificial que un debate real. Le han preguntado también al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, si Ceuta y Melilla están cubiertas por el principio de defensa colectiva de la Alianza. Sobre los territorios que protege la OTAN y Ceuta y Melilla, la OTAN está ahí para proteger a todos los aliados contra cualquier amenaza. Al final del día siempre habrá una decisión política de invocar el artículo 5, pero estad seguros, la OTAN está ahí para proteger y defender a todos los aliados. Y un apunte sobre el salto del viernes a la valla de Melilla. Ha echado ya a andar la investigación de la Fiscalía Española. Han pedido un informe a la Guardia Civil para que aclaren cómo murieron las al menos 23 personas que reconoce Marruecos. Todo apunta, según un análisis preliminar, a que murieron aplastadas. Y lo apuntábamos en portada, se confirma como crimen de violencia machista el asesinato de una mujer en Dos Hermanas, en Sevilla. Según la autopsia, su pareja la mató apuñalándola un centenar de veces y después se suicidó. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
María Nieves recibió un centenar de puñaladas por todo el cuerpo y numerosos golpes que le fracturaron la cabeza y la nariz. Ha muerto desangrada, según la autopsia. La mató supuestamente su marido hace unas 2 semanas. Luego el individuo se suicidó. La mujer había estado en el sistema de vigilancia y protección en Biogen entre julio de 2011 y febrero de 2012, pero su caso pasó a estar inactivo cuando su hoy asesino fue absuelto en una sentencia. María Nieves es la 6ª mujer asesinada este año en Andalucía. Su crimen machista es el crimen 23 en lo que va de año en España. Su cuerpo lo encontró ayer la policía porque los vecinos avisaron al 091 del mal olor que desprendía su vivienda. Hora 25. Isabel Villar. En Estados Unidos hay noticia esta tarde y de nuevo con el Tribunal Supremo, tribunal que primero consagró el derecho a llevar armas en público, que después derogó el derecho al aborto y lo que ha hecho hoy socavar la agenda climática de la administración Biden. La mayoría conservadora de los jueces le han quitado los poderes al organismo federal que hasta ahora podía limitar las emisiones contaminantes. Una sentencia que supone una victoria clara, importante, de las petroleras y la industria más contaminante. Victoria García. Joe Biden ha dicho desde Madrid que ha ordenado a la Abogacía del Estado que estudie la decisión de la Corte Suprema y que busque vías para seguir avanzando en el control de gases contaminantes con leyes federales, porque esta decisión del Supremo pone en peligro la lucha contra el cambio climático. Y es que la Corte Suprema, en su último día del año judicial, porque mañana ya acaba, ha decidido de nuevo por 6-3, 6 jueces conservadores y 3 progresistas, quitarle la autoridad a la EPA, el organismo que regulaba las emisiones de gases efecto invernadero de las empresas norteamericanas tras la denuncia de la mayor empresa de carbón de Virginia y varios estados gobernados por los republicanos. Dice esta juez que ahora será el Congreso quien tenga que regular a nivel federal y si no lo hace, los estados tomarán sus propias decisiones. Una realidad que pasa porque Estados Unidos, después de China, es el país que más contamina del mundo. Aquí en España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid permitirá que las familias que ganan más de 100.000 euros al año opten a becas públicas para pagar los estudios de sus hijos en centros privados. Son becas para educación no obligatoria, infantil, bachillerato o formación profesional. Y lo que hace el Gobierno autonómico es flexibilizar los requisitos. Podrán optar, por ejemplo, parejas con un hijo que ganen hasta 107.000 euros, cuando antes el límite era mucho más bajo en los 3 niveles educativos. Aparte de flexibilizar estos requisitos, el Gobierno de Ayuso doblará la inversión en los cheques educativos que concede a las familias que eligen la educación privada y lo hace, dicen los sindicatos educativos, sin que esté invirtiendo lo suficiente para crear más plazas públicas. Radio Madrid, Javier Bañuelos. Sí, en año electoral y con una inversión que multiplica por 2 la del curso que acaba de terminar, Ayuso se gastará más de 127 millones para financiar a los alumnos que o por falta de plazas o por decisión propia acaben estudiando en centros privados. Una alfombra roja a la educación privada que además va a permitir que familias con ingresos anuales por encima de los 100.000 euros por primera vez puedan solicitar esas becas. No son becas, son ayudas para el copago. Es dinero que va directamente a manos de unas pocas empresas privadas y a familias que realmente no lo necesitan. Es el análisis que hacen desde Comisiones Obreras, sindicato que también critica el maltrato que sufre la educación pública, por ejemplo, en FP. Según la comunidad, solo se va a crear unas 10.000 plazas públicas, a pesar de que el curso pasado fueron 30.000 los alumnos que se quedaron sin plaza. Carmen Morillas es la presidenta de la Federación de Madres y Padres FAPA Ginés de los Ríos. En vez de garantizar el acceso a la educación, se está ayudando a financiar empresas. Esa situación también se vive en el bachillerato. La inversión en esos cheques pensados para los alumnos que quieran seguir en los centros concertados aumenta casi un 400%. Y para defender su medida, para defender ese aumento de inversión pública en la educación privada y esos requisitos más flexibles para las rentas altas, hoy Isabel Díaz Ayuso lo ha mezclado absolutamente todo. Le han preguntado por esto y ha comparado estudiar en un centro privado con beca con abortar. Veo sorprendente es que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo o que puedas abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y sin embargo que no puedas optar a becas, por ejemplo, en bachillerato o en la formación profesional, si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro.
y por tanto que tu esfuerzo, tu mérito y tu superación no cuenten. La oposición le ha respondido recordando que a quien está abriendo la puerta de esas becas es a las familias de rentas más altas. Mónica García, Más Madrid; Juan Lobato, PSOE; Joan Mena, Unidas Podemos. La política del PP en 3 pasos. Suprimo impuestos a los ricos, me cargo lo público y con lo poco que queda se lo devuelvo a los ricos en forma de ayuda. No es una beca, esto lo que es un despropósito. El problema está en los 25.000 chavales que han querido hacer FP en la formación profesional pública en la Comunidad de Madrid y que les hemos dado como Comunidad de Madrid con la puerta a las narices. Han multiplicado por 4 el límite de renta. Será quizá para sus amigos ricos, esos que no tuvieron ni escrúpulos ni vergüenza para comercializar y defraudar con el negocio de las mascarillas, además puedan ponerse una beca de Ayuso en sus bolsillos. Hacienda, por cierto, ha actualizado hoy la lista de morosos y entra una cara conocida, Luis Medina, el aristócrata imputado por estafar al Ayuntamiento de Madrid al cobrar comisiones millonarias en una operación de venta de mascarillas. Medina le debe al fisco más de 600.000 euros. Javier Ruiz. Buenas tardes, sí, en concreto debe 653.878 euros. Esa es la deuda que en Hacienda figura a nombre de Luis Ramón Medina Abascal. No está su socio luceño. Y este es el nuevo nombre. Abengoa es la nueva corporación, 46 millones de deudas al fisco. Además de estos están los viejos roqueros. Rodrigo Rato debe 1.400.000 euros todavía. Diego Torres debe 956.000 euros, el socio de Urdangarín. Y Arturo Fernández debe 5 millones todavía. Es un listado en el que hay 6 páginas de constructoras y otras 3 páginas de promotoras inmobiliarias, y en las que están también los clásicos. Después de su quiebra, Royal Urbis sigue debiendo 310 millones al fisco. Polaris Gold sigue debiendo 190 millones. Martín Safadesa otros 6. De la lista del deporte, el único que sale de este banquillo es Ancelotti. En total, 17.710 millones con deudas a Hacienda. Y en el Congreso, cuando se cumplen 2 semanas desde que entró en vigor el tope al gas, ha dicho hoy la vicepresidenta Teresa Rivera que el mecanismo ha permitido bajar un 14% el precio de la electricidad respecto al que habríamos pagado sin ese tope. Un tope que ha servido además, según Rivera, para reducir los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Como se limita el precio del gas, este no contamina el de otras energías más baratas. ¿Y el resultado? En tan solo 15 días, el mecanismo ha logrado reducir cerca de 250 millones de euros de beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas en beneficio del conjunto de los consumidores. Ha reconocido, eso sí, la vicepresidenta que el mecanismo ha echado a andar en un contexto difícil, entre la ola de calor o con el recorte del suministro ruso, circunstancias que explican que pese a que el tope del gas ha funcionado, como decía Rivera, la factura de este mes de junio siga siendo muy cara, un 67% más que el año pasado, según Facua, que calcula que la de este mes es la tercera factura más cara de la historia. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal Folk. La cumbre de la OTAN ha sido un éxito. El apoyo redoblado a Ucrania, las advertencias a Rusia, el aumento del peso europeo, el nuevo concepto estratégico que indica cómo afrontar los nuevos conflictos, todo eso. También el país anfitrión, España, cosecha buenos resultados por la recuperada sintonía con Estados Unidos, por el compromiso político aliado de responder a cualquier ataque contra la integridad territorial de los socios y, por tanto, también de proteger a Ceuta y Melilla. Hay un episodio de esta cumbre que no tiene nada que ver con la defensa, pero que resulta muy interesante. Es el pasaje del discurso del presidente Joe Biden en el que ha afirmado que América está en una mejor posición de la que nunca había estado, pero lo que nos trata de desestabilizar es el comportamiento intolerable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha dicho refiriéndose a su última sentencia sobre el aborto. Imaginen que el presidente español dice lo mismo sobre la conducta del presidente del Tribunal Supremo español y del Consejo General del Poder Judicial. Se le echarían encima unas cuantas jaurías. Pero ese juez se lo merecería, porque su mandato y el del Consejo que preside está caducado desde hace 3 años y medio, así que no es nadie. Su poder es ilegítimo y su autoridad resulta deleznable. Pero no dimite, que es lo que hace años debió hacer, en vez de seguir boicoteando la renovación judicial que mandata la Constitución. La conducta de Carlos Lesmes destruye la credibilidad del sistema judicial y es, pues, intolerable, aunque quizá el Poder Ejecutivo no deba nunca decirlo. En términos democráticos y constitucionales, es peligrosa y dañina. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.